Hola, buenas tardes. Otra vez estoy haciendo estos videos con el fin de tratar de responder algunas preguntas que me han estado haciendo, o como les decía en los anteriores videos, preguntas que yo también me he estado haciendo, ¿no? Por la situación en la que estamos viviendo. Si les interesa ver los anteriores videos o más o menos hacer un seguimiento de esto, porque ya no voy a ir mandando, algunas personas me pedían que les mande, y pueden suscribirse al canal de YouTube y verlos acá simplemente cuando quieran. La pregunta que me hacían era si lo que estamos viviendo ahora es el fin del mundo. Normalmente y comúnmente cuando hablamos de los tiempos del fin, decimos el fin del mundo. Y todos saben de alguna manera que va a haber un fin del mundo, pero no saben más o menos qué dice la palabra a veces al respecto. Y voy a tratar de dar un vistazo a eso, sin pretender entrar en el estudio del fin de los tiempos, que es una disciplina que se la estudia en detalle, que se llama escatología. Voy a tratar de simplemente dar algunas pautas para que ustedes mismos puedan ir formando una idea clara y una idea propia al respecto. Cuando hablamos del fin del mundo, hablamos necesariamente de la segunda venida del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, acorde a la palabra, las escrituras nos muestran que ha habido una primera venida. La primera venida, como dice en Hebreos 9:28, ha estado relacionada con el pecado. Es decir, la primera venida ha sido para redimirnos del pecado, para llevar en él todos los pecados del mundo, para ofrecerse como un sacrificio vivo, a fin de que el pecado que nos separaba de Dios Padre, no sea más un impedimento. Y dice, y todos los que en Él crean puedan ir a Él y tener vida eterna. ¿Qué quiere decir? El sacrificio en la cruz nos redime del pecado, nos da la posibilidad de, al creer en que lo que Él hizo tenía esa validez para acercarnos a Dios, y nos da vida eterna. Bueno, es mucho más lo que hace la cruz, pero lo vamos a poner así de simple, ¿no? La segunda venida va a tener que ver justamente con esa vida eterna, que vamos a empezar. En la palabra habla de nuevos cielos, nueva tierra. Por eso se habla del fin del mundo, porque este mundo como lo conocemos, va a haber un momento que va a ser el fin del mundo. En muchos lugares en la palabra se refiere a ese fin del mundo, a ese día final, como el día grande y terrible. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del fin del mundo, del día grande y terrible, estamos hablando realmente de un momento, de una cúspide en el fin de los tiempos. Pero el fin de los tiempos no está determinado solamente por un solo día. No es que de repente mañana es el fin del mundo y el Señor Jesús viene y todo esto se acaba. No, la palabra nos habla de que va a haber un preámbulo a ese fin del mundo, a ese último día. Y ese preámbulo son lo que habla Mateo 24 y los llama los dolores de parto. Lo llama así, ¿por qué? Porque realmente la figura es súper linda, y yo creo que el Señor Jesús, en su inmensa ternura, trata de explicarles de la mejor forma a sus discípulos en Mateo. Y ellos le preguntan y le dicen, Señor, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a ser ese fin de este siglo? Le llaman ellos. Y Él les dice, van a ver estas señales, ¿no? Pero estos son los principios de dolores de parto. Y esos principios de dolores de parto es lo que yo creo que estamos viviendo ahora. Yo creo que lo que estamos pasando ahora es esa etapa que está precedida y que tiene señales, y que el Señor Jesús nos las ha dejado claras. Hasta donde podíamos saber, nos las ha dejado claro. Y yo creo que no podemos vivir en el temor de
el fin del mundo viene como el día grande y terrible, y por lo tanto a mí me asusta, y qué me va a pasar y voy a sufrir. Apocalipsis nos habla de la tribulación, y muchas veces nos enfocamos en todo eso. ¿Por qué? Porque probablemente estamos muy enfocados en nosotros. Probablemente estamos pensando muy en lo que a nosotros nos puede suceder, y si esto me va a afectar a mí o no, y no tanto en esa espera ansiosa. La palabra en Hebreos 9:28, en la segunda parte, dice: aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. En Apocalipsis igual nos habla de que la novia y el espíritu dicen: ven. Es un deseo ardiente. ¿Por qué? Porque no hayan la hora de estar con el Señor en persona. Es exactamente como cuando una mujer está embarazada. Cuando una mujer está embarazada, sabe que va a pasar por el parto. Y las mujeres sabemos que el parto no es fácil. Sabemos que aún cuando ha sido tu primer hijo, un parto es algo que te da miedo. Es algo que te causa muchos nervios, ¿no? Y a medida que se va acercando más la fecha, tú no sabes lo que te va a suceder, cuán terrible va a ser, cuán doloroso va a ser. Y obviamente que todos nos preocupamos, y a nadie le gusta pasar por dolor, ni mucho menos. Pero es tal la expectativa de ver a tu bebé. Cuando yo estaba embarazada, yo me acuerdo que no hallaba la hora de que nazcan mis hijos y poderlos ver y tener en mis brazos, que al final del día, todo el dolor que vas a pasar, que sabes que lo vas a pasar, por un lado sabes que lo vas a pasar y no va a ser imposible. No eres la única que ha pasado por esto, todos han pasado, y ahí están con la gran recompensa que es su Hijo. Y en el caso de la segunda venida del Señor Jesús, la tribulación y todo lo que el mundo vaya a pasar, realmente va a tener la gran recompensa de poder tener al novio, porque el Señor Jesús hace la figura de que Él es el novio, y la iglesia, los que lo esperan ansiosamente, somos la novia. Y es como cuando una persona se va a casar también, que está esperando la hora de las bodas. Y nosotros en esta tierra estamos esperando tener esas bodas con el Cordero. La palabra nos habla de las bodas del Cordero, y yo creo que cuando nuestra mente y nuestros ojos están puestos en Él, no hallamos la hora de estar con Él. No hallamos la hora de que de una vez podamos estar en sus brazos y poderlo ver cara a cara realmente. Entonces, ahora volvamos a esas señales antes del fin, a esas señales que Él nos ha advertido, porque Él quiere que estemos preparados. No quiere que sea una sorpresa y que de pronto mañana despertamos y toda la situación espiritual y natural había cambiado. Él nos está advirtiendo, y como en todo, Él nos va preparando, porque Él es un buen Padre, ¿no? Entonces, en Mateo 24 podemos leer, y voy a leer solamente la primera parte, pero les animo a que ustedes puedan leer todo el capítulo. Es muy revelador, es muy interesante, y en realidad de estas señales del fin podemos leer en Apocalipsis, podemos leer en Daniel. Hay muchos lugares. Como les decía al principio, la mayor parte de las escrituras, cuando hablan de la venida del Señor Jesús, hablan más de la segunda venida que de la primera venida. Muchas más profecías al respecto. Mateo 24:3 dice, voy a leer desde el 4, en el versículo 3, los discípulos le están preguntando cómo va a ser. Y la respuesta empieza desde el 24:4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Ahora, este versículo lo voy a volver a leer en la versión Reina Valera, para que ustedes noten la etapa que estamos viviendo ahora en este tiempo.
En la versión Reina Valera, el 24:7 dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Si nosotros buscamos la palabra pestes en los números Strong en el griego, nos está hablando de plagas, de enfermedades y literalmente pestes, que creo que es lo que estamos viviendo ahora. O sea, es muy claro, lo que estamos viviendo ahora son tiempos de dolores de parto, pero todavía no es el fin, todavía no es el parto si quisiera. Y el siguiente versículo, el 24:8 dice: pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y continúa hablando sobre las señales que van a preceder al último día final, a esa venida del Señor Jesús. Ahora yo les animo a que no nos enfoquemos en el miedo de todas estas cosas, que no son cosas agradables las que nos está hablando. Nos está hablando de hambres, de terremotos, de guerras, de pestes. Nos está hablando de situaciones por las cuales va a vivir la humanidad. Pero sin embargo, Él nos está advirtiendo de todo esto porque podemos tener seguridad en Él. Nuestra seguridad está puesta en Él. ¿Qué quiere decir? Que aunque nosotros llegáramos a morir por una de estas situaciones, nuestra muerte no va a ser una muerte que va a ser para perdición. Van a ver que en la palabra siempre habla, cuando habla del día grande y terrible, habla de terrible. ¿Por qué? Porque hay gente que no va a creer en Él hasta el final. Y para ellos va a ser realmente terrible, porque van a ir a esa perdición y a ese infierno de azufre y fuego que está también hablado y está profetizado. Pero si nosotros ponemos nuestros ojos en Él y nos enfocamos en que podemos vivir a su manera, y podemos aprender a amarlo, y podemos estar atentos, y podemos estar alertas a esa segunda venida, preparándonos en amor, realmente el Señor nos está dando todas las oportunidades del caso para acercarnos a Él, para tener una relación de amor con Él, para que la muerte no sea pérdida, sino sea realmente ganancia. Porque como dicen muchos, la única cosa cierta en esta vida sí es la muerte. Depende de ti si esa muerte va a significar el principio de bueno, no el principio, porque hemos empezado nuestra eternidad, el momento en el cual conocemos al Señor Jesús aún en esta tierra, pero esa muerte física de tu cuerpo puede ser simplemente para trasladarte a otra dimensión espiritual y vivir con Él eternamente, o para que tú realmente te pases a condenación. Y Él nos está dando todas las oportunidades porque Él no quiere que nadie se pierda. Prepárate para poder tener esa relación de amor con Él.